En 1929, el mundo entero vio cómo se derrumbaba el llamado sueño americano. Bancos cerrados, fábricas en silencio y familias en la ruina total. La pobreza llegó a tal extremo que millones de niños y mujeres en Estados Unidos terminaron vistiendo algo impensable: costales de harina. Y lo más sorprendente es que algunas empresas empezaron a decorarlos con flores y colores. Esta es la historia de la Gran Depresión y de cómo un simple costal se convirtió en ropa. En esos años, Estados Unidos parecía imparable. La economía crecía, las fábricas producían a toda máquina, la gente compraba automóviles a plazos y la música del jazz sonaba en cada rincón. Pero todo ese espejismo se vino abajo el 24 de octubre, el día que pasó a la historia como el Jueves Negro. La bolsa de Nueva York colapsó y en cuestión de semanas, miles de bancos quebraron. Millones de personas perdieron sus ahorros y el país entero cayó en una crisis como nunca antes. ¿Por qué colapsó? Te estarás preguntando. Bueno, chiquillos, ese tema da para un video completo, así que si veo que les interesa, lo haré. Las imágenes de la época parecían sacadas de una pesadilla. Hombres con traje esperando pan gratis en largas filas. Familias enteras viviendo en chozas improvisadas a las afueras de las ciudades y campesinos que abandonaban sus tierras porque ya nadie compraba sus cosechas. Entre 1929 y 1932, el comercio internacional de Estados Unidos se desplomó más del 60% y el desempleo alcanzó cifras históricas. Lo que había sido el símbolo de la abundancia se transformó en la capital mundial del hambre y la desesperanza. En medio de esa miseria surgió una de las imágenes más duras y a la vez más ingeniosas: niños vestidos con costales de harina. Los sacos que antes servían para guardar trigo, arroz o azúcar se lavaban, se descosían y se convertían en vestidos, camisas o pantalones. Al principio eran ásperos y sin forma, pero pronto las propias compañías comenzaron a imprimir flores, rayas y colores en la tela, sabiendo que la gente los usaría para coser ropa. Fue un intento de devolver algo de dignidad a millones de familias que habían perdido todo. Lo que para nosotros hoy es basura, en los años 30 fue la diferencia entre salir a la calle vestido o quedarse en la vergüenza. La Gran Depresión no solo se midió en cifras o estadísticas, también se midió en costales convertidos en ropa. La Gran Depresión no solo se veía en Wall Street o en los grandes titulares de los periódicos, se sentía en la mesa de cada familia. De pronto, el pan, la leche o la carne se convirtieron en lujos imposibles de pagar. Los padres hacían filas interminables en los comedores de beneficencia, donde servían sopas aguadas y trozos de pan duro. En los barrios más pobres, las mujeres estiraban cada costal como si fuera oro, porque de ahí salía el pan. Y cuando ya estaba vacío, también la ropa de sus hijos. Los niños de esa generación crecieron en un mundo donde jugar significaba inventar pelotas de trapo y donde la vergüenza de usar un costal mal cosido como vestido era parte de la infancia. Pero no había opción. Los zapatos se parchaban hasta que no daban más y la ropa pasaba de hermano a hermano hasta quedar reducida a trapos. Quien lograba tener una prenda nueva era visto casi como un afortunado. En las ciudades, miles de personas vivían en campamentos improvisados, conocidos como Hoovervilles, bautizados así en burla al presidente Herbert Hoover, a quien culpaban del desastre. Eran comunidades enteras hechas de cartones, latas viejas y maderas sueltas. Ahí, entre el lodo y la desesperanza, un costal convertido en vestido representaba más que ropa. Era un símbolo de ingenio, de resistencia y de la lucha por conservar algo de dignidad en medio de la miseria.
La infancia durante la Gran Depresión no se recuerda por juguetes ni por escuelas llenas, sino por hambre, improvisación y por la áspera tela de un costal de harina rozando la piel. Las compañías harineras pronto se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Sus costales de tela ya no terminaban en la basura, sino en los cuerpos de millones de personas. Y entonces hicieron algo impensable. Comenzaron a imprimir diseños en los sacos. Flores pequeñas, rayas de colores, figuras geométricas. Todo para que, al convertirlos en vestidos o camisas, parecieran ropa de verdad y no solo un costal remendado. El fenómeno fue tan grande que se calcula que en los años 30 y 40 se confeccionaron más de 3 millones de prendas con esta tela improvisada, y había familias enteras vestidas casi idénticas. La competencia entre marcas lo llevó aún más lejos. Compañías como Ralston Purina o Pillsbury ya no competían solo por la harina, sino también por los estampados más atractivos, porque las amas de casa elegían el costal, pensando no solo en el pan que iban a hornear, sino también en el vestido que después coserían para sus hijos. De hecho, en el Museo Nacional de Historia Americana se conserva un vestido de costal con flores de mediados de esos años, prueba de que estos sacos se diseñaban pensando en su segundo uso. Era una escena extraña. Algunas madres hasta intercambiaban sacos para conseguir pares iguales y coser vestidos coordinados para sus hijas. En los pueblos, ver a varios niños con estampados idénticos era casi tan común como verlos descalzos. Con el tiempo, esos fit-sack dresses, los vestidos de costal, se volvieron parte de la memoria colectiva de la Gran Depresión. No eran símbolo de moda, sino de necesidad, de cómo la creatividad y la resistencia se imponían sobre la miseria. Cada puntada en esa tela áspera contaba la historia de una madre que se negaba a que sus hijos salieran desnudos a la calle. Un simple saco, pensado para guardar harina, se había convertido en la tela más popular de toda una década. Mientras en Estados Unidos los costales floreados se volvieron un recurso común, en Latinoamérica la historia no fue muy distinta en esencia. La crisis mundial también golpeó al sur. Las exportaciones se desplomaron, los salarios se hundieron y la pobreza que ya existía se hizo más profunda. En muchos países de la región, la ropa no se compraba cada temporada. Se heredaba de generación en generación. Se remendaba hasta el cansancio y se improvisaba con lo que hubiera a la mano. Quizás no quedaron tantas fotos de niños vestidos con costales como en Estados Unidos, pero la necesidad se vivía igual. La tela de manta, los sacos de yute y los trapos viejos se convirtieron en la vestimenta cotidiana de millones. La Gran Depresión dejó cicatrices profundas, pero también enseñó a un país entero a sobrevivir con lo mínimo. Millones vistieron costales, millones pasaron hambre, y aún así, en pocos años Estados Unidos se transformó. La llegada de la Segunda Guerra Mundial disparó la industria, llenó las fábricas de empleo y convirtió a aquel país, que apenas una década antes vestía a sus hijos con sacos de harina, en la potencia indiscutida del siglo XX. Y quizá esa sea la mayor lección, que la prosperidad y la miseria pueden estar separadas por muy poco tiempo, y que la dignidad humana siempre encuentra la forma de no rendirse, aunque sea cosiendo un costal para convertirlo en vestido. Bueno, nos vemos en otro video, con otra historia de antes.